para luego compartir la grabación. Una muy buena noche para todos. Igualmente, gracias. Bueno, bienvenidos a este curso de psicología dentro de la dinámica del diaconado permanente, ¿cierto? Sí, Quiero empezar indicando que para mí también la plataforma es nueva, entonces digamos que en ese sentido estamos aprendiendo todos, ¿cierto? no, cierto. Entonces yo he tratado de que esta plataforma se monte como de la manera más sencilla posible para que todos podamos participar. Dentro del primer como ítem que acá, ustedes pues conocen mis datos, mi perfil, ya con ustedes he trabajado varias clases, ¿cierto? Tienen mi correo, mi número de Sí, WhatsApp. todo, sí. Sí, Así es, John. sí, entonces digamos que lo que ustedes no logren hacer por plataforma porque se les dificulta, me lo envían al correo, ¿cierto? Perfecto. En la medida de lo posible por plataforma. Pero si se les dificulta, me lo envían al correo. Me lo envían al correo. Muchas gracias, John. Sí, porque yo comprendo que es tedioso el tema, ¿cierto? Para mí ha sido tedioso, me imagino que para ustedes también. Pero vamos aprendiendo cada día algo nuevo. Exactamente. Entonces, este curso va a tener exactamente dos actividades, cada una con un valor del 50%, ¿cierto? Del Sí, 50%, una actividad por unidad. Hay unas fechas de entrega pues que me exigen a mí como límites, pero de todas maneras ustedes pueden disponerse alguna fecha vuestra o lo demás. Digamos que lo he puesto ahí como para que vean pues en la institución de que tenemos como unos plazos pactados. El mensaje de bienvenida, yo creo que ustedes ya han visto ese video 50.000 veces. ya, sí, ya. Me va a tocar renovarlo. Entonces, donde ya me conocen, una prueba diagnóstica que ya muchos me han enviado, ¿cierto? Donde yo quiero dejar claro que me parece muy interesante que de alguna manera comprendan eh, las, las, las capacidades que nos va a permitir la psicología para la pastoral, ¿cierto? Sí, Esa no tiene calificación. Y luego va a tener dos unidades o dos módulos, que es el de los antecedentes históricos y el de la conducta al descubierto, ¿cierto? ujú, Entonces, digamos que en este momento estamos concretamente en esta parte del módulo uno, ¿cierto? sí, Los contenidos son extensos de ese módulo uno, pero son muy específicos, porque este curso es como muy básico, ¿cierto? Muy básico. Entonces, cuando tengan la actividad, ustedes simplemente clican en la actividad uno, ¿de acuerdo? sí, Y se les va a abrir allí. Ya hoy logré por fin subir qué es lo que hay que hacer cuando ustedes entren, ¿cierto? Entonces van a ver las indicaciones que debe contener esa actividad y donde dice subir actividad y lo envían. Le dan subir actividad y envían el documento que tengan, ¿de acuerdo? perfecto. Perfecto. Es Sí, perfecto. simplemente así, ¿de acuerdo? Entonces, y así va a ser la segunda Ah, parte también. Va a ser así, perfecto. cada una con de a 50 puntos. Tómense en su tiempo, vayan haciéndolo. Si les pido, no se pasen de la fecha límite que creo que es 8 de abril, ¿cierto? Que termina el curso. Porque yo Cierto. entiendo que en estas 2 semanas, en estas semanas hay Semana Santa y bueno, siempre los padres nos piden muchas ayudas y demás. Sí, Entonces, no se me vayan a estresar en ese sentido. ¿De acuerdo? perfecto, sí. Bien. Entonces yo quiero empezar hoy como dándoles unas pinceladas por esa primera unidad, para que de alguna manera nos sintamos nosotros eh, apoyados o guiados en la lectura, los que no la han hecho y los que ya la han hecho, pues la tengan presente de alguna manera. Y voy a empezar por decir que los antecedentes históricos y conceptuales de la psicología son antecedentes eminentemente filosóficos, ¿de acuerdo? Sí, La psicología es una rama de la filosofía. Lo que pasa es que últimamente se ha independizado tanto que tiene, digámoslo así, su escuela propia y sus métodos propios. Eso nos ha permitido en la actualidad, pues, de alguna manera, contar con muchas herramientas para evaluar las personas e inclusive nos ha
de alguna manera aportado en el sentido de poder descubrir qué persona tiene verdaderamente una necesidad psicológica o qué persona verdaderamente tiene, digámoslo así, un aporte o algo verdaderamente trascendente. Entonces, para comprender la psicología, yo quiero que comprendamos un poco la dinámica de la filosofía. Y voy a empezar por recordar esto. Lo voy a hacer como yo lo hago en el colegio con mis estudiantes, ¿cierto? Entonces, Sí. si a ustedes los tengo con el video de la bienvenida, a mis estudiantes los tengo con el dibujito de la filosofía. Entonces, yo en la filosofía siempre la explico con este dibujito, explicando un poco cómo es el concepto de la filosofía de la antigüedad, cómo empezó. Esta va a ser la cosmovisión del hombre, ¿cierto? Lo que yo acabo de dibujar ahí, ustedes vieron, ¿cierto? Con un lapicito, ese es el mundo en la antigüedad. El mundo era considerado plano, por eso lo llamamos planeta, ¿cierto? Y era considerado simplemente en dos dimensiones. Arriba estaba lo que denominamos cielo, ¿de acuerdo? Sí. Y abajo eso que nosotros hemos conocido como infierno, ¿cierto? Tierra. Bueno, Infierno. a ver, como infierno. Por eso nosotros tenemos esa concepción, la misma concepción de la antigüedad. Y el hombre estaba situado en ese mundo. Voy a dibujar aquí un hombre como yo, bien flaquito, ¿cierto? Y bien cabezón. Y ese hombre en esa antigüedad, entonces tenía una inquietud, se dejaba sorprender y comenzó entonces a examinar el mundo. Entonces, los tres temas que uno ve en la filosofía son la divinidad o Dios, ¿cierto? El hombre y la naturaleza. ¿De acuerdo? Uh-huh. Listo. Digamos que estamos en los orígenes de la filosofía. Como el hombre no lograba comprender qué era lo que había o qué era lo que sucedía en este mundo, es decir, en eso que ellos denominaron naturaleza, ¿cierto? Naturaleza es lo que contenía, pues, en lo que ellos veían, ¿cierto? Naturaleza. Y mundo era lo que habitaban, esto que dibujé al principio. Entonces, los tres temas son Dios, naturaleza, hombre y mundo, los cuatro temas. Pero al principio era Dios, naturaleza y hombre. ¿De acuerdo? Entonces, el hombre comenzó a interpretar primero todo eso que veía y que no lograba comprender a partir de la divinidad, ¿de acuerdo? A partir de la divinidad. Entonces, la primera visión es una visión mítica, ¿cierto? Eso que llamamos mito, donde el hombre interpretaba la naturaleza a partir de causas. Estoy haciendo un gran esfuerzo para escribir bonito con este mouse. Externas, ¿de acuerdo? A partir de causas externas, es decir, todo lo que sucedía alrededor del hombre, como él no lo podía explicar, era culpa o era una acción directa de la divinidad, ¿de acuerdo? Sí. El mito, esa es la primera experiencia del hombre. Pero resulta que el hombre no se conformó con eso y comenzó a hacer un paso que llamamos el logos. ¿El logos qué es? Ustedes que ya han visto filosofía, ¿qué traduce logos? No. Dios, ¿no? A ver, les hago por aquí una pistica como a los niños. Ajá. Si yo en una caricatura veo esto, ¿qué significa esto? ¿Algo que está pensando? Ah, exactamente, pensamiento. Entonces, logos es pensamiento o razón. Logos, logoi, ¿cierto? Del griego. Razón, ¿cierto? Razón. Uh-huh.
Entonces el hombre, el segundo paso que hizo fue explicar todo a partir de la razón. Comenzó a pensar, ¿cierto? Entonces, si en el mito explicaba todo a partir de las causas externas, es decir, a partir de la divinidad, en la razón va a explicar todo a partir de las causas mismas. Ejemplo. Ejemplo. Supongamos que hubo una catástrofe, ¿cierto? Entonces cayó un rayo. Esto parece como clase de primaria, pero bueno, así me entienden. Y partió el árbol. Si estuviera en la época del mito, ¿a qué le echaba la culpa? A Dios. A Dios. Listo. Y si estábamos ahora en la época de la razón, ¿qué explica él? A la naturaleza. A la naturaleza. Hubo un fenómeno natural, ¿cierto? Sí. Hubo un fenómeno natural, es decir, lo explico a partir de las causas mismas. Pues bien, entonces la filosofía lo que hizo fue dos características. Primero, el hombre mirar hacia afuera, ¿cierto? Comprender a Dios para explicar la naturaleza. En segundo sentido, lo que hizo fue mirarse a la naturaleza para comprender la naturaleza y luego comenzó a mirarse a sí mismo, ¿cierto? Sí. En el proceso comprendió lo que quería decir Dios, comprendió la naturaleza y llegó un momento en el que el ser humano dijo, venga, ahora me tengo que comprender a mí mismo. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Cierto? ¿Qué hago aquí? Entonces, digamos que ese es el primer origen de eso que llamamos filosofía. ¿De acuerdo? ¿Ah? Sí, sí. Esas primeras preguntas que se hicieron los grandes filósofos. ¿Listo? Hasta ahí queda comprendido. Sí. Ahí les resumí un poquito como el origen desde la filosofía. Muy bien. Corremos el tablero. Esta aplicación es muy buena porque yo puedo dibujar y todo. Entonces, digamos que ahí comienza ese origen de lo que hoy en día llamamos psicología. Ya el hombre comprendió la divinidad, pensó la naturaleza, y entonces llegó un momento en que él sintió la necesidad de comenzar a entenderse a partir de sí mismo, ¿cierto? A Sí. partir de sí mismo. Miren que el texto sagrado también se hace esas preguntas. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser Sí. humano para darle poder. Entonces, los primeros antecedentes que tenemos son unos antecedentes filosóficos, concretamente con la filosofía griega de Platón y Aristóteles, ¿cierto? Es decir, los primeros filósofos. Cuando se preguntaban por las actitudes de las personas. Y ellos tenían ese término en concreto que se llaman las actitudes innatas o aprendidas. Miren que este término innato también lo trabajamos en teología, ¿cierto? Cuando Sí. hablamos de las virtudes innatas o aprendidas. Entonces, cuando Platón y Aristóteles comenzaban a observar que de alguna manera el ser humano dentro de ese mundo que hemos dibujado ahora comienza a tener unas actitudes, es decir, porque algunos tienen fe en la divinidad y porque otros comenzaron más bien a cuestionarla. Entonces, desde allí ya estaban haciendo psicología, indirectamente, ¿de acuerdo? Entonces, son los primeros orígenes de la filosofía, de la psicología, los antecedentes filosóficos. Terminó allí porque recordemos que el debate filosófico comenzó a tener una gran influencia con el debate teológico. Entonces comenzó eso que yo llamo en Colombia rifirrafe entre la fe y la razón. Y se olvidaban un poco de seguir cuestionándose por esas actitudes del ser humano. Y cada escuela comenzó a aportar para aquello que querían defender, la fe o la razón. Miren que la siguiente época que pasa allí, o que encontramos en el documento, es el siglo XVII, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir qué sucedía en este siglo XVII o de qué época salíamos? Fue en 17, los 1600, en donde comienza un cambio también en la iglesia. Un cambio en la iglesia. Estamos saliendo de la edad
¿De qué edad De la estamos edad, hablando? de la Edad Media a la Edad Moderna. De la Edad Media a la Edad Moderna, ¿cierto? Entonces, como ya sí había acentuado ese debate entre la fe y la razón, y ya la Ilustración nos había dicho, venga, dejemos de tirarnos aquí como en el ring de voceo, y dejemos claro que la fe tiene sus características y la razón tiene sus características como si fueran dos líneas paralelas, ¿cierto? Entonces, de alguna manera comienza a acentuarse eso que vamos a llamar más adelante el humanismo, ¿cierto? El humanismo, es decir, vamos a dedicarnos verdaderamente a pensar lo humano, a pensar el hombre, ¿cierto? Entonces ya hayamos descubierto que hay una línea que se llama fe, que tiene sus características propias, ¿cierto? Hay otra línea que se llama razón, que tiene sus características propias, ¿cierto? Esto nos lo enseñó la Ilustración, ¿de acuerdo? Y que una y otra tienen algunos punticos en la que se apoyan, ¿cierto? Se apoyan y van creando eso que yo de alguna manera llamo como el símbolo de la vida. Usted me dice que uno le hacen un electro y salen cositas así. Yo a algunas cosas le pongo razón, a otras les pongo fe y voy como mezclando la vida, ¿de acuerdo? Entonces, como ya salimos de ese enrollo, nos estamos ubicando en el siglo XVII, comienza entonces a acentuarse, a pensar el hombre en sus actitudes. Se retomó ese análisis que tenían Platón y Aristóteles sobre las actitudes y aparecen estos tres filósofos, René Descartes, John Locke y Thomas Hobbes, cada uno con sus posturas y van creando lo que nosotros vamos a denominar más adelante las escuelas psicológicas, ¿cierto? Así como Platón y Aristóteles crearon escuela, y habían antes escuelas de socráticos, presocráticos, ¿cierto? La escuela de Alejandría, la escuela de yo no sé qué. En la psicología también se van a ir creando escuelas y tendencias desde el siglo XVII. ¿Qué va a hacer Descartes? Descartes va a estar influenciado por esa filosofía que traía de la antigüedad y la va a retomar y va a decir que el ser humano es como una máquina de relojería, que va a tener unas ideas innatas, pero que él también las va a tener que organizar. Con lo cual está rescatando esa idea antigua de que el hombre tenía inteligencia y voluntad, pero que tenía que saber operarlas dentro de ese mundo, ¿cierto? Recuerden que cada autor va a tener detrás una serie de autores. Entonces, Descartes ¿qué hace? Coger ese término de ideas innatas y hace una analogía con la maquinaria de la relojería. Porque recordemos que también se está un poco acentuando en ese tiempo el término del tiempo. Hobbes y Locke lo que van a hacer es resaltar el papel de la experiencia en el conocimiento humano, el empirismo. Recuerden que la razón nos había elevado demasiado y se nos había olvidado la experiencia que tenemos en el mundo. Entonces ellos van a retomar esa idea de decir, venga, hemos elevado demasiado el hombre. Por una parte lo hemos llevado a lo trascendente, ¿cierto? Como si todo fuera espiritualidad. Y por otro lado lo hemos llevado a lo trascendente, como si todo fuera razón, ¿cierto? Porque yo no puedo tocar la razón. Y se nos ha olvidado que la experiencia es la que va formando el hombre. Entonces, entre estos tres forman la primera idea de lo que va a ser ese comportamiento del hombre. Se van a quedar con esas ideas innatas, pero le van a vincular eso que llamaron experiencias. Por eso ustedes ven que hoy en día en psicología uno pregunta mucho por la experiencia que ha tenido fulanito de tal para que él se comporte de X o Y manera. Es decir, esta escuela todavía sigue muy viva dentro de la psicología y hay comportamientos que tienen explicación a partir de lo que el ser humano ha vivido dentro de sus características. Aportado a la pastoral, cuando uno lleva a los grupos, uno tiene que conocer muy bien de dónde viene cada persona, porque eso hace que uno comprenda esos estilos de comportamiento. Después de ellos va a haber un desarrollo más científico, ¿cierto? Un desarrollo más científico. Recordemos que la filosofía siempre va a analizar el concepto, ¿cierto? Siempre va a preguntar por el concepto o va a preguntar por las consecuencias, pero no lo va a hacer de manera científica. Es decir, con la aparición de la ciencia ya hay un método
concreto que va a apoyar a la psicología. Entonces aparecen una serie de autores que son Sigmund Freud, que lo han trabajado mucho, yo por ahí he visto en los varios cursos que aparece. Él va a aplicar el método científico del psicoanálisis. Entonces va a coger una serie de personas y las va a analizar a partir del inconsciente, ¿cierto? A partir del inconsciente, y él va a decir que ese inconsciente lo que hace es sacar verdaderamente lo que necesita la persona y que lo que está viviendo el hombre en ese momento concreto es simplemente una opresión de la religión. Sigmund Freud va a ser uno de los que critica la religión y va a decir que la religión es simplemente algo colectivo, ¿cierto? Algo colectivo. Que lo que hay allí es simplemente una reacción a la búsqueda de algo que el hombre no ha podido explicar y que se hace colectivamente a partir del psicoanálisis. Y lo hace con unos métodos de observación psicoanalíticos concretamente. Va a aparecer la fisiología. Entonces la fisiología va a relacionar los comportamientos del ser humano con las diversas funciones de los órganos, ¿cierto? Esta parte se aplica mucho cuando uno tiene en sus grupos de trabajo personas que les falta algún miembro, que están mutilados o que no les funciona bien un riñón, bueno, que a veces ustedes han visto que o en la visita a los enfermitos, que ustedes ven que a veces están como de mal genio, que uno llega y están como que chocando con la familia porque pues eso los lleva a tener ciertos comportamientos. Pues la fisiología va a decir que los comportamientos humanos dependen básicamente de las funciones y de los comportamientos que tengan los diversos órganos, ¿cierto? De eso va a surgir. ¿Cómo lo hace? Pues a partir de la observación, miran una serie de personas que tengan ciertos comportamientos y qué características tengan con respecto a funciones orgánicas, ¿cierto? Va a aparecer entonces luego la psicología en el siglo XX un poquito más avanzada, y va a dejar de un lado esas dos características de el psicoanálisis que seguía siendo como muy racional, ¿cierto? Como muy racional, y la fisiología que seguía siendo como muy experiencial, muy de que si me falta un dedo me comporto así, si me falta el otro me comporto así, y va a aparecer una serie de escuelas, ¿cierto? Que van a trabajar ciertas corrientes. Hasta este año estaban las dos corrientes, que eran los prácticos, que eran conductistas, es decir, analizaban las conductas a partir de ciertos comportamientos, y los teóricos, que lo hacían a partir de pensamientos, lo mental, ¿cierto? Lo mental. Y aparece esa vuelta como el conductismo, con Watson, ¿cierto? Que lo que va a hacer es coger unas cuestiones prácticas, imbuyendo la psicología en las escuelas de negocios y olvidando los procesos mentales. Es decir, a partir del siglo XX se van a analizar no personas en concreto, sino sociedades. Porque recordemos que a partir del siglo XX comienza a desarrollarse todo lo que nosotros hoy conocemos como cultura y sociedad. Entonces, a partir de un poco de características más amplias, ¿cierto? Entonces, hay una serie de corrientes teóricas y modelos psicológicos. El primero es el estructuralismo, como ciencia natural, es decir, que estudia al hombre simplemente ahí, como dentro de esa naturaleza, cómo está estructurado y si esas ideas son innatas o no. Luego va a tener el funcionalismo como ciencia humana, va a dedicarse más de verlo, no como una persona que está alrededor de ese mundo, sino como él funciona dentro de ese mundo. Luego aparece el conductismo, que es ese tipo de conductas que va a practicar dentro de ese mundo, porque aparecen, ¿cierto? Porque aparecen. Y luego la cognitiva y humanista, que ya son las que resaltan de alguna manera ese papel del hombre como ser humano y le van a reconocer todas las capacidades, ¿cierto? Todas las capacidades que el ser humano va a tener, ¿cierto? Dentro de sus características dadas desde la teología reconocidas por Dios. Entonces en el siglo XX se dio el auge de la psicología, como alejándose de lo religioso, sin embargo debía seguir un método, que son todos estos métodos que están acá. Van a desprender el hombre de lo religioso y lo van a comprender como hombre, por el auge del humanismo. Entonces ahí están la del psicoanálisis con Freud, la psicología humanista existencial,
el enfoque sistémico y la psicología cognitiva, es decir, esos 4 tipos de comportamientos que hemos visto anteriormente y que cada psicólogo pues va a aplicar de acuerdo a sus características y que cada corriente va a llevarse a cabo de acuerdo a los métodos que vaya a aplicar, porque recordemos que va a ser una ciencia y como ciencia necesita unos métodos. Entonces podemos decir que es muy importante comprender la historia del pensamiento filosófico del momento para comprender a grandes rasgos por dónde marcha la psicología. Es decir, hoy en día tendríamos que hablar de una psicología social, porque el ser humano que tenemos hoy en día es un ser humano evidentemente vinculado dentro de lo social. Esto es como a grandes rasgos lo que ustedes tienen dentro de los contenidos. Quería presentárselos y ver si tenían alguna inquietud con respecto a eso o a la actividad. ¿Alguna pregunta? Bueno, en los contenidos son bastantes los filósofos y psicólogos que han participado Sí. En lo que hemos visto, pero mi pregunta, John, es en el trabajo que estamos haciendo, Sí. ¿hay algún límite de número de hojas o puede ser las que nosotros estimemos conveniente? Bueno, con respecto al trabajo, ustedes saben que a mí no me gusta limitar hojas ni nada de eso. Con que yo vea que ustedes leyeron y tienen inquietudes y investigaron un poquito, yo quedo más que satisfecho, ¿cierto? Yo quedo más que satisfecho. Perfecto, muy bien. Ajá. Mire que lo más importante es que destaquen los elementos más importantes de los antecedentes filosóficos. Miren que yo hice unas poquitas diapositivas y ahí prácticamente quedaban esos elementos junto con lo otro que ya es como experiencia de uno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, maestro, una pregunta. En esta situación de que hay muchas, en las lecturas que tenemos, lo que nos envió, pero también tenemos, podemos echar mano de otras de otras lecturas, por ejemplo, que tenemos en otro tema igual, similar, podemos echar mano de esas otras lecturas también para poder contestar o ampliar más nuestro trabajo. Sí, no hay problema, no hay problema. A mí me Okay, interesan los elementos, los antecedentes filosóficos, o sea, que sepamos nosotros de eso de dónde viene. Porque yeah. analizar las personas ya es algo mucho más, digamos que desde la psicología es mucho más profundo, ¿cierto? Ya uno necesita más contenidos, más visión. En cambio, digamos que en el desarrollo profesional que nosotros vamos a vivir, nosotros vamos a tener las características que tenemos que verlo desde el pensamiento. Y el pensamiento, evidentemente, es un ente filosófico, ¿cierto? Nos ayuda a reflexionar o a discernir con respecto a. Si bien esas corrientes filosóficas nos dan unas pistas que en el texto son demasiado amplias, ¿cierto? No profundizan en ninguna, por lo menos en la unidad 1. Yo sí quiero que ustedes sepan, por ejemplo, a qué se van a tener, ¿cierto? Que ustedes sepan que hay una persona y que ustedes sepan, mira, ahí me enseñó desde la filosofía que iniciaron observando de pronto un comportamiento porque tiene una enfermedad o porque en su familia tal cosa. Es eso básicamente. Muy bien. En esa parte no se me estresen, consulten lo que tengan que consultar y vean lo que tengan que ver. Perfecto, maestro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, por lo pronto esa era la que más yo tenía dudas. Dije, bueno, es que si tenemos otros antecedentes que podemos seguir, podemos estudiar y podemos ahora sí que, ¿cómo se llama? Alimentar esto más todavía, pues sería mejor. Claro, Ya me está usted diciendo que sí. Sí, claro. Muy bien, maestro. Oye, una pregunta. Cuando ya se dice enviar el trabajo, hay una parte abajo que dice envío de retroalimentación. Eso... no, eso lo tengo que quitar. Vea, usted le da aquí subir actividad, ¿cierto? Sí. Usted escoge el archivo, yo no lo voy a hacer. Sí. Y lo sube y ya. Simplemente tienen que hacer eso. Ok. Ya sé que ustedes lo enviaron. No hay necesidad de que me pongan ahí el envío del trabajo. No, subaron así nomás porque realmente no sé cómo funciona eso. Pero con que lo suban perfecto. ahí. Muy bien, sí, perfecto. Por ser nuevos en esta plataforma, mientras nos vamos familiarizando más,
podríamos hacerlo, el envío de la actividad, así como está en la plataforma, pero también para asegurarnos más, también poderlo mandar al mail, Claro, en claro, ambas. sí, sí, sí. Pero ahí no tienen dificultad, compañero. Le dan subir actividad y ya. A mí Sí, me llega, yo entro aquí en calificar envíos y me va a aparecer una lista. Por ejemplo, en este momento no hay nadie que me haya enviado actividad, ¿sí ve? Ven. sí, Pero si yo voy, por ejemplo, aquí donde dice, El inicial, ¿no? Ah, eso, por ejemplo, aquí donde no, dice prueba diagnóstica, espérese, ni verá. Con esta sí la podemos hacer para que ustedes vean que no tienen problema. Entonces, miren, yo ahí tengo, entonces yo le voy a calificar envíos, ¿cierto? sí, Entonces, miren que aquí perfecto, sí, yo a algunos les contesté, ¿sí ven? sí. Ya ahí me parece, no hay ningún problema. Si yo le voy a dar Ujú. subir, historial de envíos, mostrar después. ¿Vieron? Me dan ahí, muy ya, bien, muy bien. muy bien. Sí, sí, ya Bueno, entendí, gracias. ¿alguna otra pregunta? No, ninguna gracias, muchísimas gracias, John. Bueno, yo les voy a enviar entonces por el correo aquí del curso, les voy a enviar esta grabación, si se deja subir, y el enlace donde tienen esta presentación, que les puede un poco aportar. Digamos que Sí, tiene cómo no. elementos muy generales, pero les puede aportar. Miren que son escasamente, vamos a contarlas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 diapositivas, ¿sí? Y en 9 diapositivas, miren que resumimos un poco sus antecedentes filosóficos y sabemos de dónde viene la psicología. ¿De Muy acuerdo? bien. A partir de allí, yo creo que Es un ustedes... buen rayo de luz para, ¿Ah? sí, es un buen rayo de luz para nuestro trabajo. Claro, ustedes ya ven un hombre, ya ustedes se lo pueden imaginar con Sí, pensamientos, ¿cierto? sí, Entonces, en lo que le habla, en cómo se comporta, en sus actitudes, y ya ustedes tienen que saber que ese hombre que ustedes están viendo en la parroquia, lo tienen que comprender dentro de un contexto que nosotros llamamos mundo, ¿cierto? O cultura, ujú, o barrio, o ciudad, o parroquia, y que detrás tiene una historia, ¿cierto? Que lo ha afectado, y que eso es lo que ha afectado que él tenga un corazón X o Y, unos pensamientos X o Y, y una forma de ver la vida. Y eso es lo que hay que comenzar a analizar. Eso lo llamamos psicología, pero en el fondo es filosofía. Analizar ese hombre en perfecto. concreto. Listo. Muy bien, yo les agradezco mucho y les deseo una muy buena noche. Gracias. Un Igualmente, abrazo, profesor, muchas gracias. Dios lo bendiga. Bueno, un abrazo, un abrazo. Hasta luego. Gracias.